Bienvenidos estudiantes a este nuevo video en el cual vamos a ver un elemento muy importante dentro de la API de Java que nos va a servir muchísimo cuando realicemos nuestras aplicaciones transaccionales. Nos referimos a la interfaz list y la clase que la implementa, la clase ArrayList. En lo conceptual nosotros habíamos visto que cuando definíamos matrices unidimensionales o arreglos, estos nos permitían agrupar en una única variable un conjunto de objetos o primitivos del mismo tipo. Y cuando los creábamos debíamos definir la cantidad de objetos que podía almacenar ese arreglo. Muchas veces nosotros vamos a necesitar agrupar objetos que sean de diferentes tipos en una sola variable y sin la limitación del tamaño de la misma. Esto nosotros lo podemos lograr en Java a través de las listas. En lo conceptual, básicamente nosotros vamos a crear una variable, solo que esta variable en lugar de almacenar un solo valor, va a ser un contenedor de muchos valores, donde cada uno de esos valores van a ser objetos. Así podríamos almacenar cadenas de caracteres, objetos definidos por nosotros, como por ejemplo un libro o un alumno, ¿sí? Algunos de esos contenedores dentro de las variables podrían no tener ningún objeto, por lo tanto su referencia sería null. Y de esta manera nosotros podemos decir entonces que todos los elementos que nosotros almacenemos dentro de esta variable tipo lista van a ser objetos. Para acceder a ellos vamos a utilizar el mismo concepto que se utilizó para los arreglos, que es el de índices. También el primer elemento del índice va a iniciar con el número 0. La interfaz list, ¿sí?, define un conjunto de métodos abstractos que además heredan de las otras interfaces como collection e iterable. El concepto de herencia lo van a ver con mayor profundidad en la asignatura programación orientada a objetos. En definitiva, esta lista es una interfaz que permite organizar los elementos según el orden que se lo agrega o elimina. A medida que nosotros agregamos objetos, ¿sí?, a la lista, estos se van a ir apilando uno detrás de otros. Por ello es que no poseen métodos para ordenar la lista. Permite también ingresar elementos duplicados y el acceso a cada uno de esos elementos se realiza a través del índice. La clase ArrayList que implementa la interfaz list permite crear un arreglo dinámico. Es decir, que el ArrayList tiene todas las características de un arreglo, con la diferencia de que su tamaño puede variar dinámicamente. Además de que también vamos a poder ingresar objetos de diferentes tipos. De todas maneras, el tamaño inicial de un ArrayList es 10. ¿Sí? Y acá se observa cómo esa clase implementa la interfaz list. Bien, si nosotros queremos crear ArrayList y agregar objetos a ese ArrayList, vamos a utilizar para crearlos su constructor y para agregarlos el método add. Cuando nosotros creemos el objeto, lo podemos hacer a partir de su implementación, ¿sí? Podemos crear la lista a partir de su implementación o directamente crear un objeto de la misma implementación. Además, podríamos utilizar generics para limitar el tipo de objeto que nosotros vamos a utilizar. El método add nos va a permitir agregar objetos a la lista uno detrás de otros. También tenemos un método sobrecargado, ¿sí?, de add, mediante el cual, indicando el índice, vamos a poder colocar el objeto en esa posición. ¿Sí? Acá en este proyecto yo tengo dos clases, una llamada libro, otra llamada estantería. Estantería tiene un conjunto de atributos y libro tiene otro conjunto de atributos, los cuales ya están encapsulados. En la clase ejemplo list y ArrayList simplemente posee el método main para iniciar las pruebas, y si yo quiero crear una lista simplemente la tengo que escribir e importarla de Java útil, ¿sí?, y poner el nombre, ¿sí? De esta manera estoy definiendo una variable de tipo list, es decir, de la tipo lista. Como es una interfaz, yo no podría crear el objeto a partir de un constructor porque las interfaces no se pueden instanciar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la implementación ArrayList. Perfecto, ¿sí? Con esto nosotros creamos una lista, ¿sí? Si yo quiero agregar un elemento a esta lista, tengo que invocar el método add y pasarle un objeto. Esto va a devolver un booleano cuyo valor va a ser true si se permite agregar el elemento a esa lista. Supongamos que yo quiero agregar la palabra hola, como habíamos visto en el ejemplo. De esta manera yo agrego
En la posición 0 agrego un string. Si yo creo un objeto de tipo libro, por ejemplo, un libro, mediante su constructor, ¿sí? Yo podría hacer simplemente lista add, poner un libro, y de esta manera también he agregado el libro, el cual en este caso se coloca en la posición 1. ¿Sí? Dijimos que podíamos agregar objetos duplicados, por lo tanto yo podría hacer tranquilamente esto y no voy a tener errores. ¿Sí? Y también nosotros podríamos agregar un objeto en alguna posición que nosotros queramos. Supongamos que yo creo un objeto de tipo estantería y la voy a agregar en la posición 1. Lo que hace esto es dejar en la posición 0 la palabra hola, el string hola, ¿sí? Coloca en la posición 1 a una estantería y todos los objetos a partir de esa posición son corridos una posición hacia adelante. ¿Sí? Bien, también dijimos que podíamos crear listas, ¿sí? En las cuales nosotros podemos limitar el tipo de objeto que podamos a poder agregar. Eso lo dijimos que lo hacíamos a través de los generics. Si yo, por ejemplo, defino de esta manera la lista, lo que va a hacer esto es crear una lista en la cual solamente vamos a poder agregar objetos de tipo libro. De esta manera, si yo quiero agregar un objeto, fíjense que el método me pide ya que como parámetro le pase un objeto de tipo libro. Entonces no me va a permitir, por ejemplo, agregar la palabra hola. ¿Sí? Tiene que ser, sí o sí, tiene que ser un objeto de tipo libro. Cuando nosotros creamos listas, ¿sí? y le agregamos elementos, lo hacemos con el objetivo de que en algún momento nosotros vamos a recorrer esa lista y vamos a obtener de nuevo, para algún uso que nosotros queramos, esos elementos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para recorrer esa lista y obtener los elementos? Una manera sería haciendo uso de las estructuras de control repetitiva. Nosotros podríamos utilizar el while, el do while o el for para recorrer los elementos de esas listas. ¿Sí? Para ello tenemos que hacer uso también del método size, que nos permite a nosotros determinar la cantidad de elementos de las listas. Y el método get, que el índice nos permite obtener un elemento de esa lista. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos get en una lista, ¿sí? Nos va a devolver siempre un object. Por lo tanto, vamos a necesitar muchas veces la palabra reservada instance of para evaluar el tipo de dato obtenido de esa lista. Yo voy a utilizar un for, ¿sí? Int y desde 0 hasta lista.size, donde el método size nos devolvía el tamaño de o la cantidad de elementos almacenados en la lista. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es obtener cada uno de los elementos de esa lista, ¿sí? Porque esto nos devuelve la cantidad de elementos de la lista, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es obtener un objeto, ¿sí? De esa lista mediante el método get, ¿sí? Y podría intentar mostrarlo por pantalla, ¿sí? Por ejemplo, object, ¿sí? Veamos qué pasa si nosotros utilizamos esto. Si nosotros utilizamos esto, cuando ejecutemos la aplicación, ¿sí? Lo que va a hacer es crear la lista, agregarle 1, 2, 3, 4 elementos a la lista, ¿sí? Y fíjense que lo que nos hace es mostrar lo que el método toString de cada objeto representa, ¿sí? En el primer caso, fíjense, y al ejecutarlo, nosotros vemos que nos devuelve los 4 objetos que posee la lista.
En la primera posición estaba la cadena de caracteres. En la segunda posición está el objeto que es de tipo estantería, ¿sí? Porque recuerden que lo hemos agregado en esa posición, en ese índice, ¿sí? Y en la tercera y cuarta posición está una misma referencia al objeto de tipo libro. ¿Vamos? Supongamos que en este caso solamente quiero mostrar los objetos de tipo libro, ¿sí? Los objetos de tipo libro. Bueno, yo podría, cuando obtengo el objeto, podría hacer algo como esto. Vamos a ver, ¿sí? Preguntar, if lista.get en la posición i es una instancia de libro, si es una instancia de libro, lo que voy a hacer es crear un objeto de ese tipo, ¿sí? Y obtenerlo a través de la lista, ¿sí? Y luego de que lo obtengo, lo voy a mostrar por pantalla, ¿sí? Fíjense que esto me da error porque siempre el método get devuelve un objeto, por lo tanto yo tengo que convertirlo previamente en el objeto que quiero mostrar. Y esto no me va a dar error porque como estoy evaluando antes si el objeto en esa posición es un libro, ¿sí? Entonces no me va a dar problema. Fíjense entonces que solamente me va a mostrar, ¿sí?, los objetos, ¿sí?, que son de tipo libro. Vamos a agregar acá, vamos a cambiar un poco, esto que está aquí, vamos a crear el objeto a través del constructor parametrizado. Bien, ¿sí? Y acá voy a mostrar, ¿sí?, libro.getTítulo, ¿sí?, para que me muestre el objeto, ¿sí? Fíjense que nos muestra de esa manera. ¿Estamos? ¿Sí? Otra forma que tengo para evaluar, para recorrer un array list es usar un iterador externo, como por ejemplo el bucle for each, que fue agregado en Java 5, ¿sí?, en la versión 5 de Java. Esta permite recorrer una colección y tenemos que tener en cuenta que no sirve cuando se desea recorrer la lista para borrar elementos. En sí, el iterador for each agregado en Java 5 lo que nos permite es facilitar simplemente el recorrido de los elementos de una lista para mostrarlos, ¿sí?, para recuperarlo y obtener sus elementos. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Sí? Acá yo tengo libros, ¿sí?, y acá voy a agregar, ¿sí?, libros add, voy a poner new libro, ¿sí?, y le voy a agregar, por ejemplo, 222, ¿sí?, título 2 y el precio 200, ¿sí?, a libros, ¿sí? Lo que voy a hacer es utilizar el for each. Este for each lo que nos permite a nosotros es utilizar la palabra reservada for y definir que cada elemento de la lista de libros, ¿sí?, se va a almacenar en una variable denominada L. Y yo lo que voy a hacer con esa variable es, por ejemplo, mostrar su título. Así. L.getTítulo, ¿sí? Vamos a colocar esto acá para separarlo. Y veamos qué pasa cuando ejecutamos esto. ¿Sí? Fíjense que nos muestran los resultados, pero el for each nos simplifica muchísimo el recorrido de los objetos. Bien, con eso hemos llegado al final de esta parte. En el siguiente video vamos a continuar viendo los array lists y vamos a ver los otros métodos que podemos tener en el array list.